Estamos viendo la serie del Pentateuco y en el libro de Levítico, que justamente hoy terminamos, el capítulo 27, hoy finalizamos este libro, ya terminamos Génesis, ya terminamos Éxodo, hoy estamos terminando Levítico. Entonces, creo que es muy importante que tú supieras qué necesitas para que tú estés cubriendo tu necesidad de Dios a través de la santidad, a través del sacrificio, a través de la obediencia. Y al final de este capítulo, dice en el subtítulo del capítulo, dice cosas consagradas a Dios. Cosas consagradas a Dios. Y esto Dios ya lo volvió a tocar en capítulos anteriores. Y lo que Dios nos está recordando nuevamente es que hoy Él está demandando consagración nosotros hacia Él. ¿Cuánto estás consagrado a Dios? ¿Cuánto hoy eres fiel a Dios? ¿Cuánto hoy tú le obedeces a Dios? Y dice en el capítulo 27, versículo 1, dice: habló Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles lo que tengo preparado para ellos. Diles lo que hoy es mi deseo, mi mandato. Cuando alguno hiciere especial voto a Dios, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Dios nuevamente te hace un recordatorio. Si tú prometiste algo, y todos prometimos algo cuando llegaste a los pies de Cristo. ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? Casi la mayoría llegamos devastados, llegamos tristes, llegamos vacíos, llegamos con muchos problemas, llegamos rebasados de tantas cosas que teníamos. Y no encontrábamos justamente la salida de todos los problemas que tú y yo teníamos. Y cuando realmente encontramos la luz, cuando encontramos realmente la paz que venía a través de Él, ¿qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué fue lo que tú prometiste? ¿Cuál fue ese voto? ¿Cuál fue esa promesa que tú hiciste al Señor? ¿O cuáles fueron esas promesas que tú hiciste al Señor? Anota ahí en tu cuaderno, en tu apunte, ¿qué es la palabra promesa? La promesa es una expresión de la voluntad de dar a alguien. Es la expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer para alguien algo. Eso significa promesa. Tener la voluntad de dar a alguien o tener la voluntad de hacer algo para alguien. En este caso es para Dios. ¿Qué fue lo que tú le dijiste que le ibas a dar a Dios cuando tú llegaste a Él? Cuando tú llegaste a través de su Hijo a Él. ¿Qué estás haciendo para Dios hoy tú? ¿Qué estás haciendo hoy? Y vamos a ver algunas promesas que tienen o que implican compromiso. Dios, si va a recibir algo tuyo, tiene que ser con compromiso. Y el título de esta predicación: no ofrezcas a Dios nada que no te cueste. No ofrezcas a Dios nada que no te cueste. Y si Dios ya hoy está recibiendo algo tuyo, asegúrate que le estés entregando justamente algo que te está costando, que hay sacrificio en eso. Quiero que me acompañes a Números, siguiente libro, Números, capítulo 6. Y dice el voto de los nazareos. ¿Cuál es el compromiso de los nazareos en ese entonces? Habló Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Dios. Escucha bien, aquí lo que Dios está diciendo es justamente que estás dispuesto a estar dando el día de hoy que tú te entregaste y seguiste o sigues siguiendo a Cristo. Dice aquí, dice: al hombre
o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Dios, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Había implícitamente en ese voto un compromiso. Y se tiene que cumplir siempre y cuando tú tuvieras justamente el llamado de nazareo. ¿Para qué fuiste llamado el día de hoy? ¿Para qué fuiste llamado? Te lo voy a recordar: para ser hijo de Dios. Dios te llamó para ser su hijo. ¿Y qué dijiste? ¿Que sí o que no? ¿Qué dijiste? ¿Que sí o que no? Sí. Dijiste que sí. E implícitamente viene ahí entonces un compromiso de parte tuya. ¿Cuál es tu responsabilidad ante ese sí? Que tenías que consagrarte a Él. Porque tú eres un hombre o una mujer que santa. ¿Apartada para quién? Apartada para Él. Tú hiciste una promesa, tú hiciste un compromiso. Vean lo que dice Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20. Versículo 25. Proverbios capítulo 20, versículo 25 dice lo siguiente: lazo es al hombre hacer apresuradamente, ¿qué dice ahí? Voto de consagración. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. Sigo leyendo: y después de hacerlo, reflexionar. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que dije? ¿A qué me comprometí? Lo voy a poner bajo este ejemplo. Voy a bajar un poco de nivel. Cuando yo decidí casarme, venía implícito mi compromiso hacia la esposa que iba a ser mi compañera de toda la vida. Y casi generalmente cuando uno se casa sin Cristo, hacemos compromiso sin pensar, simplemente fue algo que tenías que aprenderte de memoria y lo dijiste. Pero cuando estás en Cristo, te regresa nuevamente Dios: ¿qué fue lo que tú dijiste? ¿Cuál fue la promesa que tú le hiciste a tu cónyuge? Y tú dijiste que él iba a ser fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo. Tú dijiste eso, yo dije eso. Y serte fiel todos los días de mi vida. Eso fue lo que nosotros dijimos. ¿Quién dice amén? ¿Quién implicaba el sí, yo te acepto como mi esposa? Sí, yo te acepto como mi esposo. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Un sacrificio. Porque a partir de ese momento yo me había comprometido en que proveer la casa, que no faltara comida, que no faltara vestido, que no faltara casa, pero también que no faltara amor y que no faltara respeto. Que iba a ser fiel todos los días de mi vida. ¿Qué fue lo que tú dijiste cuando tú llegaste a Cristo? Justamente lo mismo. Yo, Señor, te voy a ser fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Eso fue lo que dijiste, sí o no? Entonces aquí la pregunta es que Dios te dice: ¿estás cumpliendo esa promesa? ¿Estás cumpliendo con esa promesa? Vamos a ver otro ejemplo. Por eso es importante que cuando tú lleves a alguien a Cristo, después de haberle dado la gran noticia, la buena nueva de que es un hijo de Dios y que ha sido perdonado, tienes que también hablarle cuál es su responsabilidad. ¿A qué implica hoy haber dicho: sí, yo soy tu hijo, Señor? Si vamos a Juan, capítulo 21, Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15.
Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Dice lo siguiente: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué le preguntó Jesús? ¿Qué te está preguntando Jesús esta mañana? Hijo, ¿me amas? Hija, ¿me amas? ¿Qué implicaba el hecho de amar a Jesús? ¿Qué le implicaba a Pedro? ¿Qué le implicaba a Pedro decirle: sí te amo? Si tú me amas, dice ahí, apacienta mis corderos. Si tú no apacientas mis corderos, es que tú no me amas. Si estamos faltando en algo, entonces tendríamos que ver si estamos amando realmente a Jesús. Porque dice su palabra que si me amáis, debes guardar mis mandamientos, debes de obedecer mis mandamientos. Y te voy a decir una cosa: la obediencia es algo sobrenatural, no es algo natural. Porque nuestra naturaleza es ser desobedientes. Lo sobrenatural es ser obedientes a través del Espíritu Santo, a través de la regeneración. Todo hombre, toda mujer que está hoy siendo renovado o está siendo santificado, está aprendiendo a ser obediente, está creciendo en obediencia en su vida. Un hombre que no ha sido regenerado no puede ser obediente por su naturaleza. Entonces piensa hoy qué tanto obedeces a Dios, y es en función de tu naturaleza. Si realmente hoy estás en la naturaleza que Dios ya compartió, su naturaleza de Dios en tu vida, o sigues con tu antigua naturaleza de desobediencia. Dios, cuando hace pactos hacia el hombre, cuando Dios hace compromisos para el hombre, Dios los cumple. A Dios no hay que estarle recordando qué fue lo que Él pactó, qué fue lo que Él prometió hacia nosotros. Acompáñame a Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12. Y dice en el versículo 3, Génesis capítulo 12, versículo 3, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Dios está hablando. No tienes que sentirte preocupado, no tienes que sentirte temeroso. Si hoy hay enemigos cerca de ti, si hay gente hoy que te quiere atacar, si hay gente que te quiere lastimar, si hay alguien que esté hablando mal de ti, alguien que está murmurando de ti, no te preocupes, déjaselo a Dios. Aquí lo dice bien, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Muchas enfermedades no vienen solitas, muchas enfermedades vienen justamente por estar abriendo más nuestra boca, estar injuriando o estar hablando, murmurando ante un hijo de Dios. Ten mucho cuidado, porque cuando tú hablas mal de una persona, y más se trata de un hijo de Dios, estás hablando mal de Dios. Y dice el siguiente parte del versículo: y serán benditas en ti, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La pregunta es: ¿fue solamente para Abraham o fue a partir de Abraham hasta la fecha? ¿Quién está siendo bendecido en su familia por esta promesa? Yo lo creo. Yo estoy siendo bendecido a través de esa promesa a Abraham, porque es el padre de la fe. Y a través de la fe en Cristo viene esa promesa a mi familia. Entonces siéntete completamente seguro de que con lo que Dios pacta, lo que Dios promete, lo cumple. Aquí el problema es: somos los hombres que hacemos voto de compromiso, voto de promesa, y no cumplimos. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos.
capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Dice el autor de Hebreos, dice, a fin de que no os hagáis, ¿qué dice ahí? ¿No te hagas qué? Perezoso, sino imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas. Si tú quieres heredar las promesas que Dios ha dado en su palabra, no te hagas perezoso. El autor de Hebreos seguramente estaba viendo en algunos creyentes de esa época que estaban siendo perezosos. Ya había hablado justamente antes de la gente que se había hecho tardo para huir. Y uno de los requisitos para que tú recibas promesas de Dios es que no te hagas perezoso, no te hagas flojo. Ponte a leer, ponte a meditar la palabra, obedece la palabra. Muchos de esos creyentes seguramente estaban entrando a una zona de confort y para ellos ya es suficiente que tú vengas los domingos. Para mucha gente es suficiente que venga los domingos, cuando Dios demanda más allá de que venga los domingos. Y tienes que replicar a Dios todos los días de tu vida, aquí y fuera de este lugar, en tu casa y fuera de tu casa, en tu trabajo y fuera de tu trabajo, en tu escuela y fuera de tu escuela. Tú tienes que ser justamente eso, un hombre que esté atento, que sea diligente, presto, que se apresure a hacer las cosas que Dios ordena. Hay muchos en ese entonces, que estaba hablando el autor de Hebreos, que habían perdido el interés de la palabra de Dios. Se han hecho completamente perezosos. Y al tener una falta de interés a la palabra, obviamente pegaba en el crecimiento de muchos. Y si no había crecimiento, tampoco había madurez. Y hay mucha gente que todavía sigue siendo inmadura en la palabra. Hay muchos cristianos que todavía siguen siendo inmaduros y que ya tienen tiempo caminando con el Señor. Dios te está hoy demandando que reconsideres tu caminar con Él. Hoy Dios está recordando que tú hiciste una promesa con Él. Voy a hacer una pregunta que me gustaría que pusieras en tu apunte para los que están anotando, que ya no es una opción. Tú deberías estar anotando siempre en las predicaciones lo que Dios está diciendo a ti y lo estés recordando y te lo estés llevando de tarea durante toda la semana. Anota la pregunta: ¿cómo podré pagar a Dios todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo podré pagar a Dios todo el bien que me ha hecho? Vamos a Salmos, capítulo 116. ¿Alguien le hace sentido la pregunta? ¿Alguien le hace sentido la pregunta? ¿Cómo puedo pagar a Dios todo el bien que me ha hecho, me ha dado? ¿Te hace sentido la pregunta? Amén. Vean lo que dice el versículo 12. Vean lo que dice aquí el salmista en el versículo 12 del capítulo 116 de Salmos. Dice: ¿qué pagaré a Dios por todos sus beneficios para conmigo? Es exactamente la misma pregunta que acabas de anotar. ¿Cómo podré pagar a Dios todo el bien que me ha hecho? ¿Habrá algo que tú le puedas ofrecer hoy en día por todo el bien que Dios ha hecho en ti, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo? ¿Estás pensando en eso? ¿Cómo contribuir todo lo que Dios ha hecho de bien para ti? La respuesta es sí, sí. Amarlo. Amarlo. Porque si yo lo amo, yo lo obedezco. Si yo lo amo, me consagro. Si yo lo amo, soy reverente, soy fiel. Si yo lo amo, hoy lo busco.
Si yo lo amo, es el centro de mi vida y lo pongo en primer lugar de mi vida, si yo lo amo. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer o el principal mandamiento que marca el Nuevo Testamento? ¿Cuál es? Y el Antiguo Testamento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos capítulo 12, versículo 30. Anótalo, subráyalo. Segunda pregunta, ¿estamos amando a Dios como Él está demandando ser amado? ¿Estoy amando a Dios como Él me demanda amarlo? ¿Cuál sería tu respuesta? Es muy importante tu respuesta y puedes ser honesto y puedes ser sincero. Y tal vez puedes decir, no te estoy amando, Señor, como tú me demandas que te ame. Hay un pasaje en Mateo que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21, si quieres anotarlo, Mateo 7:21. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que lo amemos con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Y tenemos que estar trabajando todos en el amor a Dios. Y llevar el amor a Dios a ese nivel te va a llevar entonces a consagrarte a Él de esa misma manera. ¿Cómo le puedo demostrar a Dios que lo amo? No solo aquel que me dice, sino aquel que hace. ¿Qué es más importante, decir o hacer? ¿Qué es más importante para Dios, decir o hacer? Y creo que no está mal que te lo digas. Está mal si se lo dices y no lo haces. No está mal que no se lo digas, pero hazlo. Está muy bien que se lo digas y lo hagas. Es bien importante eso en tu vida. ¿Cómo demuestro a Dios que yo le amo? ¿Cómo es que yo le digo, yo te amo, Señor? Y fíjense cómo Dios ya me hizo conforme a su imagen y semejanza. Él ya soy una hechura suya. Soy creado en Cristo Jesús para buenas ¿qué? ¿Para buenas qué? Para buenas obras. Cuando Dios te da la oportunidad de hacer buenas obras, ¿sabes lo que muchos dicen? No puedo, no tengo tiempo, estoy ocupado, me siento cansado, me siento con sueño, no puedo, Señor. Curiosamente, cuando Jesús fue por cada uno de sus discípulos, estaban ellos trabajando, y dice que encontró a Pedro y a Andrés, y luego encontró a Juan y a Jacobo. ¿Cómo los encontró? ¿En la hamaca? ¿Cómo los encontró? ¿En un cine? ¿Dónde los encontró? Trabajando, amados. Y dice que cuando los llamó, ¿qué dijeron ellos? Dice la Escritura que dejándolo todo le siguieron. Dejándolo todo le siguieron. Aquí la pregunta nuevamente, ¿qué estoy dispuesto a pagarle a Dios por todo el bien que me ha hecho a mi vida? Porque cuando Dios me dice, hoy te necesito, muchos dicen, no puedo, no tengo tiempo. Hoy no es mi día, no es mi ministerio, es de otro. Hoy no me toca a mí, pastor, le toca a otro. Yo no tiré ese papel, que lo levante, que lo tiró. Y ponen muchos pretextos de no hacer las cosas completamente a la voluntad de Dios. Si alguno me sigue, ahí está el problema. No leemos, no meditamos. ¿Y cómo vamos a la voluntad de Dios si no la conozco? Juan, capítulo 12. Anótalo ahí, por favor.
Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. ¿Qué dice ahí? Si alguno me sirve, Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 26, dice, si alguno me sirve, ¿qué dice ahí? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? No le pongan en este momento, o no vean al pastor, ven a Jesús ahí en tu corazón, y Jesús está diciendo, si alguno, hay cosa que está aquí Jesús, si alguno, ¿qué dice ahí? Me sirve, si puede, si tiene tiempo, si no está cansado, sígame. ¿Así dice la palabra? ¿Cómo dice? Sígueme. ¿Quién quiere seguir a Jesús? No de palabra, de hecho. De hecho. No cuando estés bien, no cuando no tengas ningún pendiente, no cuando está todo completo en tu vida, no cuando no te hace falta nada y tienes de sobra tiempo para entonces dárselo al Señor. No es así. Medita, que no se haga un lazo en tu boca el amén cuando no has reflexionado lo que implica ese amén al decirle yo quiero seguirte, Señor. Que así sea. Tocamos de leer en Proverbios, capítulo 20, 25. Medita antes de decir amén. ¿Estás dispuesto a ese amén, a llevarlo a este extremo? Y aquí dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ¿qué dice ahí? ¿Cuántos servidores hay de Dios aquí? ¿Cuántos hoy le sirven a Jesús? Ya no fueron los mismos amén que al principio, ¿cierto? Porque seguramente el Espíritu te está redarguyendo. Tenemos que aprender hoy justamente a interpretar correctamente la palabra. Cuando yo dije, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, implicaba dejarlo todo, hasta mi propia familia. Y no significa que he dejado de amar a mi familia. No significa que he dejado de proveer a mi familia. Pero mi familia está en segundo lugar y primero está Dios. Es la gran diferencia. Aprendí a dar el tiempo y el lugar al Señor aún trabajando. Y jamás dejé mi ministerio colgando por trabajo. Jamás cancelé un estudio por mi trabajo. Pero eso es algo que pone el Espíritu Santo y Dios arregla toda tu situación para no ponerte en este dilema. O tu familia o yo, o tu trabajo o yo. Dios no es así. Pero cuando Dios ve en tu corazón el deseo, el anhelo de decirle yo quiero servirte, Dios arregla todo para que no haya en ti esa disyuntiva, decir ¿a qué hago primero? No, Dios no se pone así, no te pone en ese aprieto. Dios pone los medios, Dios pone los tiempos, Dios pone los corazones, Dios abre puertas para que tú justamente lo pongas a Él en primer lugar. El problema somos nosotros que no tenemos orden, no tenemos disciplina, no tenemos amor hacia Dios. Y cualquier cosa puede entonces cobrar el lugar de Dios. Cuando yo quiero a Dios lo quito y cuando yo quiero lo pongo ahí. ¿Está bien así? ¿Está bien así? Yo creo que no. Qué tan importante es que nosotros hagamos lo que dijimos que íbamos a hacer cuando le seguimos. Y dice aquí claramente, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, aquí viene la promesa, mi Padre le honrará. Y esto es una promesa que Dios cumple.
Y le doy gracias a Dios por la honra que Dios pone en el servidor. Dios te honra cuando tú eres fiel a Él. ¿Quién dice amén? ¿En qué deberíamos estar trabajando el día de hoy? ¿Cómo yo podría darle algo a Dios de todo lo bueno que he recibido de Él? Vamos a Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Lo crees? ¿Sí lo crees? Eres hechura de Él. Él te hizo. Él te formó. Él te creó. Eres hechura de Él. No eres hechura de alguien más. No eres hechura de algo. Eres hechura del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible e invisible. De Él fuiste tú creado. Y eso debe llenarte completamente de paz, de seguridad, de fortaleza, de fe, de firmeza, porque soy hechura de Él. Él me hizo, Él me creó, Él me formó. Y sigo leyendo. Creados en Cristo Jesús. ¿Quién ha sido creado en Cristo Jesús? ¿Quién ha llegado a los pies de Jesús? Amén. Creados en Cristo Jesús. No solamente Dios te formó, sino te creó a través de su Hijo. Y hoy estamos vinculados ¿a quién? A Cristo, estamos unidos a Cristo. Ya no vivo yo, más ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Porque lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. Entonces quiere decir que tu fe, las obras de tu fe, tienen que estar vinculadas, unidas, tienen que replicar o reflejar a Cristo. Y aquí lo dice claramente, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son aquellas buenas obras? Aquí no es nada místico, no es nada así sobrenatural. ¿Cuáles son esas buenas obras en las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Todo esto que les acabo de decir en este momento, ¿saben? Se resume en lo siguiente. Esas buenas obras son en Cristo, son por Cristo y son para Cristo. Si tú quieres preguntarte cuáles son esas buenas obras, justamente deja que Cristo sea en ti. Deja que Cristo se haga vida en ti y ya no vivas tú, mas viva Él en ti. Juan el Bautista lo dijo de manera diferente. Dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Cuánto estás menguando al yo? ¿Cuánto estás menguando al no puedo? No tengo tiempo, y permites que Él crezca más en ti, porque luego somos muy contreras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando realmente Dios te pone a prueba, ya no pudiste. Pues no que todo puedes, no que todo se puede con Cristo. Yo sí creo que todo se puede con Cristo. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿Qué necesitas? Vincularte a Él. Dejar que Él se haga vida en tu vida y ser obediente a Él. Aún muchos discípulos tenían dudas de qué es lo que debemos hacer, qué obras tendríamos que hacer. Y si tú me acompañas al Evangelio de Juan, nuevamente, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Alguien tiene dudas de las obras que debemos de hacer? Miren, no se preocupen si las tienes, porque también los discípulos de Cristo las tuvieron.
Y aquí lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 28. ¿Qué dice ahí? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces no te preocupes si estabas en duda, ¿cuáles son aquellas obras que tengo que hacer? También le dijeron la misma pregunta a Jesús. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que ha enviado. ¿Qué significa? Si tú le crees a Dios o si tú crees en Dios, tienes que creer en Cristo Jesús, en su Hijo. Tú no puedes decir creo en Dios y no creo en Cristo. Por eso hay muchas falsas doctrinas, hay muchas falsas herejías que se dicen que Cristo solamente fue un profeta y no fue el Hijo de Dios, no fue Dios mismo. Los testigos de Jehová es una falsa religión, es una secta. Ten mucho cuidado con esa parte, con decirle, venimos de parte, soy testigo de Jehová. ¿Cuál sería que ser tu respuesta? Yo también soy testigo de Jehová. Pero aquí uno de los dos está mintiendo y uno de los dos es verdadero. ¿O no? Ellos se dicen ser testigos de Jehová. ¿Y tú quieres? ¿Tú quién eres? Pues eres un testigo de Yahvé, eres un testigo de Cristo. ¿Y no deberías tú de reafirmarlo a través de las Escrituras que eres un hijo de Dios? ¿Y que ellos son mentirosos, que son falsos? Porque no toman a Cristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Y tú sí, y yo también. Entonces aquí dice que respondió Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y sí? ¿Sabes qué significa creer en Cristo? ¿Sabes lo que implica creer en Cristo? Obediencia, amados. Obediencia en toda su palabra. Obediencia en todo lo que Él ha mandado. Obediencia en todo lo que Él nos ha enseñado. Atrás de un pecado hay una falta de fe. Atrás de un pecado hay una falta de fe. Tú decidiste pecar porque no le creíste a Jesús. ¿La mentira es pecado? ¿La mentira es pecado? La mentira es pecado. Cada vez que tú mientes, le crees al diablo y no le crees a Dios. Porque Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Cristo no tan solo hablaba verdad, Él es la verdad. Y no puede haber mentira en algún hijo de Él, en algún creyente. Esa fe produce obras que ponen de manifiesto la realidad de la fe. Esas obras que Dios está esperando de ti ponen en manifiesto la realidad de tu fe. En cuanto tú le creas más a Cristo, tus obras son más firmes, más seguras, más verdaderas. Y aquí entra mucho el servicio al Señor. Aquí entra mucho mi caminar con el Señor. Aquí entra mucho el rol del papá y el rol de mamá, el rol de esposo, el rol de esposa. Aquí entra mucho eso. Aquí entra mucho el rol del alumno. Porque mis obras van a poner de manifiesto la fe que yo tengo en Cristo. Si tú prometes algo, o más bien lo voy a decir de manera diferente, si un hijo de Dios promete algo, lo cumple. ¿Y por qué lo cumple? Pues porque es un hijo de Dios. Todo esto está muy bien, todo está esto muy entendible. Pero si realmente quiero cambiar mi estilo de vida, hacerme más creíble, hacerme más verdadero o hacerme verdadero ante la gente, no tan solo creyente, la gente que no es creyente, me tengo que ser verdadero. Tiene que haber un cambio en mi vida y un cambio genuino. Si tú me acompañas a Romanos, capítulo 12.
Aquí Pablo nos está llevando a hacer un compromiso con Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué tendrías que considerar, amado? ¿Qué tienes que considerar? ¿Qué tienes que considerar? Las misericordias. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Que Dios ya te perdonó. Si Dios no te hubiera perdonado, tu vida sería exactamente la misma, no habría ningún cambio en tu vida. Puesto que Dios te perdonó, hay un cambio y debe haber un cambio en tu vida. Cada vez que Dios derrama misericordia en tu vida y son nuevas cada mañana, es para que tú tengas un cambio genuino en tu vida. Si no estás cambiando, pregúntate si realmente hoy está actuando la misericordia de Dios en ti, que te esté llevando justamente a eso, a reconocer a Dios como tu único y suficiente Dios misericordioso, aquel que perdona todo pecado, pasados, presentes y futuros. Aquel es un Dios de gracia, que sabe tus necesidades y sabe tus limitantes que tú tienes, y Él obra en gracia para que tú sigas creciendo y sigas siendo transformado. Aquí dice, así que, hermanos, os ruego. ¿Cómo está hablando Pablo? Con ruego. Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿De quién es tu cuerpo? ¿De quién es tu cuerpo? Para empezar, ¿de quién es tu cuerpo? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿De quién es tu cuerpo? De Cristo. Él lo compró y fue un precio de sangre. A Él le costó su vida. Tu cuerpo le costó su vida. Tú le costaste la vida a Cristo. Por lo tanto, no te pertenece tu cuerpo, le pertenece a Cristo. Y aquí dice que tenemos que dar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es tener un cuerpo vivo y que además lo debo de poner en sacrificio? Pero no solamente es tu cuerpo en la parte orgánica, no solamente es este cuerpo, lo voy a decir de una manera diferente, es todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Tienen que ser entregados a Dios en sacrificio vivo. A ver, ¿está hablando Pablo de un ser vivo? ¿De cualquier hombre que tenga vida? ¿O de aquellos que tienen vida en Cristo? ¿Quiénes están vivos por Cristo? Porque si hago, ¿quiénes respiran? Todos van a levantar la mano, yo respiro. Ah, qué bueno, estás vivo. ¿A eso se refiere Pablo? ¿O se refiere a aquellos que también han sido vida en Cristo? Porque quiero decir una cosa, que sin Cristo todos estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y aquí dice entonces el versículo, vuestros cuerpos en sacrificio, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Espíritu, alma y cuerpo deben ser presentados a Dios como sacrificio. Si nos vamos justamente al Levítico, y si nos vamos al principio del Levítico, los holocaustos, ¿para quién eran este sacrificio? Para Dios. Entonces, simbólicamente somos holocausto para Dios, porque todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo son para Dios. Y Él quiere que sea un sacrificio. ¿Cómo eran aquellos animalitos que tenían destinados para el servicio a Dios? ¿Cómo eran? Eran ciegos, cojos, gordos. ¿Cómo eran? Limpios y sin mancha, completamente sanos.
y no eran para consumo humano, eran para Dios. Tú eres alguien consagrado, eres alguien que Dios apartó para Él, eres una persona que Dios eligió para Él. ¿Y sabes qué significa eso? Todo. Porque no te eligió cualquier persona, te eligió Dios para Él. Te eligió Dios por Él. Y te eligió Dios en Él. ¿Cómo debería ser hoy nuestro trabajo a Dios? Piénsalo. ¿Cómo debería ser ese trabajo para Dios? ¿Ahí se va? Hoy vengo a servir a Dios ahí como salga. ¿Así es? Hoy vengo con sueño. Ahí me había hecho mis bostezos en mis predicaciones, en la alabanza, me he hecho mis bostezos. A veces yo no entiendo entre una alabanza lenta y una alabanza de adoración. Y no quiere decir que una alabanza lenta necesariamente tiene que ser de adoración. La lenta me da sueño. La adoración me lleva a Cristo, me lleva a Dios. Si yo voy a leer la palabra, ¿sabes por qué te duermes? Porque está leyendo el hombre. Cuando tú lees la palabra y te gozas en la palabra, ¿sabes quién está leyendo? Tu espíritu. Cuando tú vienes a este lugar y estás atento a lo que Dios está diciendo en tu vida, no tienes tiempo para dormirte, porque está tu espíritu justamente ahí manteniéndote despierto a la palabra de Dios. Y Dios no quiere hombres, quiere siervos, quiere instrumentos de honra, que le sepan dar la honra y la gloria a Él, al Señor de señores y al Rey de reyes. Tú pones tu cuerpo para que lo use ¿quién? Todo tu ser, ¿quién lo debería usar? El dueño, ¿no? El dueño de ese cuerpo, el dueño de ese ser. ¿Quién debería ser? El que lo compró. Tú no puedes decidir sobre lo que Él ya compró, porque está al servicio de Él. Piénsalo bien. Tú decidiste creer en Jesús como tu único y suficiente Señor y Salvador. Por lo tanto, tú no tienes tú más autoridad de tu cuerpo, ni tu mente, ni tu alma, ni nada. Todo le pertenece justamente a Dios. La gente que tiene dividido su cuerpo está más que claro, no crecen. La gente que está dividido y a veces sí, a veces no crecen, no hay madurez y nunca va a haber madurez en su vida. Y pasen predicaciones y la persona sigue exactamente haciendo lo mismo. Un espíritu de indiferencia, un espíritu de flojera, un espíritu de mediocridad. Es tristemente decirlo, pero así es. Vamos a ver qué dice. Ahorita terminamos de leer el versículo completo. Vamos a Romanos capítulo 6. Vean lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 13. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos, dice, voy a leer nuevamente, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Está más que claro este pasaje. Antes, ¿a quién le servías? Hoy, ¿a quién le sirves? Hoy tu cuerpo, ¿a quién le servía? Hoy tu cuerpo, ¿a quién le sirve? Tu boca y tu mente, ¿a quién le servía? Hoy tu boca y tu mente, ¿a quién le sirve? ¿Qué demanda Jesús? ¿Qué demanda Jesús? Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. ¿Qué demanda Jesús? Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días.
¿Qué dice Jesús? Aquí lo importante, ¿qué está diciendo Jesús esta mañana? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Para que tú tengas la corona de la vida. Y no está hablando de la salvación, amados. Está hablando a los que son salvos. Pastor, entonces ¿a qué se refiere con la corona de la vida? La corona de la vida se traduce en gozo, en amor, en paz, en tu vida aquí en la tierra. Y que esta paz y este gozo te van a seguir hasta la eternidad con Él. Para que tú y yo tengamos esa corona de vida, esa corona de paz y gozo que necesitamos, séle fiel a Dios, séle fiel al Hijo. Es lo que dice ahí, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. Entonces estamos nuevamente a Romanos 12:1, dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que dice que somos ofrendas vivientes, somos ofrendas vivientes, hemos puesto nuestro ser pleno y sin reservas a Dios. Tú tienes que entregarle justamente tu ser sin reservas, plenamente a Dios. Y Dios exige una renuncia total a tus deseos carnales, a tus deseos de la carne. Tienes que renunciar a eso. Todo lo que no glorifique a Dios, todo lo que no honre a Dios, tiene que salir de tu vida. En sacrificio vivo, santo. ¿Qué significa la palabra santo? Entonces ese cuerpo vivo, santo, tiene que ser un santo, tiene que ser apartado ¿para quién? Para Dios. Apártate para Dios. Refúgiate en Dios. Nadie puede ser santo si no está siendo santificado. Nadie puede ser santificado si antes no fue regenerado. Nadie puede tener una vida diferente en santidad si Dios no lo eligió y no lo regeneró. Por cuando tú llegaste a este lugar, créelo, por cuando tú llegaste a este lugar es que Dios tiene los ojos puestos en ti. Y Dios quiere que tú te entregues a Él plenamente y sin reservas. Y deja que Dios te haga su imagen y semejanza como a su Hijo. Ese fue justamente el diseño original, ser como Cristo, ser como su Hijo. Y luego sigo leyendo. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para que Dios se agrade de ti. Como bien lo dijo Dios cuando vio a su Hijo, después de que salió de las aguas, dijo, Él es mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Y preguntó mi hermano, ¿a quién no le gustaría escuchar esa frase de Jesús en su vida? Para que Jesús pueda decir esa palabra a ti, tendrás que tener justamente acción de obediencia. Tienes que ser obediente en lo que Dios te está demandando serlo. Y entonces vas a hacer que Dios se agrade en todo lo que tú estés hoy haciendo. Romanos 14:18. Romanos 14:18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Quiere decir que entonces cada vez que tú le sirves a Cristo, le agrada eso a Dios y por lo tanto también es aprobado por los hombres. Aquí está la promesa, amados. No estés posponiendo hoy el servicio a Dios y hazlo bien si es que decidiste servirle a Dios. Y el término del versículo dice que es vuestro culto racional. ¿Qué es vuestro culto racional? Quiere decir que es un culto espiritual. ¿Qué significa? Impulsado por el Espíritu Santo. Tú le sirves a Dios, tú le entregas a Dios todo tu ser, alma, espíritu y cuerpo. Tú se lo entregas todo porque es un deseo, es un poder,
es la forma en que el Espíritu Santo va a trabajar en tu vida. A través de la operación del Espíritu Santo es que tú te puedas consagrar a Dios. Nadie se puede consagrar a Dios si el Espíritu Santo no pone el querer como el hacer en la vida del creyente o en la vida de esa persona. Nadie podría llegar a Dios por su antigua naturaleza. Tienes que haber sido elegido por Dios y que Dios derramara en tu vida justamente el nuevo nacimiento. Fuiste justificado justamente por la sangre y la fe en Cristo. Hoy somos santificados a través del Espíritu Santo. Todo esto, amados, es para que tú hoy consideres las promesas que le dijiste a Dios cuando tú llegaste a los pies de Cristo. ¿Qué fue lo que tú le prometiste a Cristo? Amarte todos los días de mi vida, serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. ¿Eso dijiste? ¿Eso dijiste? Yo creo que lo dijiste. O estaba implícito decir, yo soy tu hijo, Señor. Porque no solamente es, yo soy tu hijo y se acaba la responsabilidad. No, yo soy tu hijo y lo que implica con ello. Y vivo en consecuencia de lo que yo estoy diciendo de ser su hijo. Amén. Espero que realmente hoy salgas diferente a cumplir las promesas que tú le hiciste a Dios. No solamente hoy, sino todos los días de tu vida. Vamos a levantarnos, iglesia. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque hoy acabas de hablar a mi corazón, Señor. Gracias porque tal vez yo no había considerado la promesa que viene implícito al recibirte como Señor y Salvador. Te pido, Señor, que tú seas en mi vida y que tú hoy uses mi vida, mi ser, mi espíritu, alma y cuerpo como tú quieras, mi Dios. Enséñame a ser ese instrumento útil en tus manos. Enséñame hoy a vivir una vida totalmente diferente, a estar renovando hoy mi forma de pensar. Que sigas cambiando mi forma de pensar para que cambie mi manera de vivir, Señor. Perdóname si he fallado, perdóname si no he cumplido, perdóname si no he hecho las cosas conforme a lo que tú me demandas de hacer. Pero hoy quiero hacerlo y me voy a esforzar por hacerlo, Señor. Porque algún día quisiera yo escuchar que te sientes complacido con mi ser, mi Dios. Bendice, Señor, esta iglesia, bendice a cada corazón, bendice a cada familia. Ya, Señor, que se hagan Cristo en cada uno de ellos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.